Análisis de incertidumbre en el proceso. La incertidumbre estadística es la aleatoriedad o el error proveniente de varias fuentes como las descritas al usar la metodología estadística. En términos de teoría de decisiones, el riesgo es definido como las pérdidas promedio o las pérdidas que se pronostican cuando algo malo sucede. Existen 5 tipos de incertidumbre. Incertidumbre en la medición, que es el error en las cantidades observadas, tales como la captura o los parámetros biológicos. En la incertidumbre del modelo es la especificación errónea de la estructura del modelo. La incertidumbre en la implementación, que es la consecuencia de la variabilidad que resulta de una política de ordenación. La incertidumbre en la estimación, que es la que puede resultar de cualquiera o de una combinación de las incertidumbres anteriores. Y la incertidumbre en el proceso, que es el error al aplicar el modelo dado dentro del proceso. El análisis de la incertidumbre es un componente importante de la caracterización de los riesgos. Proporciona una estimación cuantitativa del margen de valores de un resultado. En una simulación de errores, se nos permite variar los parámetros de entrada para ver la variabilidad de los resultados del modelo. Los dos enfoques metodológicos más comúnmente utilizados para la propagación de errores son las simulaciones de Monte Carlo y las técnicas de remuestreo, tales como la de bootstrapping. La simulación de Monte Carlo es un método que permite tener en cuenta el riesgo en análisis cuantitativos y tomas de decisiones. La simulación Monte Carlo realiza el análisis de riesgo con la creación de modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores, es decir, se crea una distribución de probabilidad para cualquier factor con incertidumbre inherente. Luego calcula los resultados de dichas simulaciones una y otra vez. El ejemplo que vamos a ver se trata de determinar la proporción de datos que cumplen los parámetros de calidad en alguna empresa. Para esto tenemos que tener el comportamiento de nuestros productos modelado por una función. Nosotros podemos decir que si algún producto se encuentra dentro del área bajo la curva de dicha función, está cumpliendo los parámetros de calidad. Si se encuentra afuera de la curva, no los está cumpliendo. En este caso, necesitamos saber la proporción de datos que sí los cumplen. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que seleccionar el modelo matemático que vamos a utilizar. En este caso será 1 menos x cuadrada. A continuación vamos a identificar las variables que vamos a meter a la simulación. Entre más datos utilicemos en dicha simulación, menor incertidumbre vamos a tener a la hora de hacer el análisis. En este caso, generé más de 100 números aleatorios en una hoja de Excel usando el comando aleatorio. Una vez que hemos identificado cuántas y cuáles son las variables que vamos a simular, tenemos que determinar la función de densidad de probabilidad, lo cual hacemos solamente sustituyendo nuestra variable, en este caso aleatoria, en la función que ya teníamos, es decir, 1 menos x cuadrada. Posteriormente generamos el gráfico de dispersión, el cual nos quedaría de la siguiente manera. A continuación, se procede a la generación de números aleatorios, comprendidos entre el 0 y el 1, y los ponemos en la tercera fila del Excel. Y una vez que ya tenemos nuestros números aleatorios, los vamos a graficar en el eje de las Y, tomando los datos como X a la primera columna de números aleatorios que ya habíamos generado anteriormente.
Posteriormente, se agrupan y clasifican los resultados. Se comparan los casos favorables con los casos posibles. En este ejemplo, los casos favorables fueron los puntos que estaban dentro del área de mi curva, que son los que cumplen los requerimientos de calidad, y los que están afuera pues son los que no los cumplen. Para obtener la proporción, lo que necesitamos hacer es una suma de todos nuestros datos. Para realizar el conteo de los casos favorables, vamos a hacer la comparación de la columna C y la columna B. Con el comando si le vamos a decir a Excel que si los valores tomados anteriormente como Y, que es la columna C, es menor que la función de densidad, que es la columna B, el valor de C se mantiene. En caso contrario, nos va a arrojar un 0. Posteriormente vamos a volver a graficar tomando como los valores de X la primera columna y como los valores de Y la cuarta columna, es decir, la nueva columna que generamos. Aquí mostramos la comparación de casos favorables contra los casos no favorables. Los casos favorables son los puntos grises y los no favorables son los naranjas. Y vamos a proceder al conteo de dichos casos entre los casos totales que tenemos. Los resultados de nuestro conteo nos indican que 790 datos están dentro del rango que necesitamos y el número de casos totales fueron 1154, por lo que la proporción de datos que cumplen con los parámetros de calidad es el 68.45%. Para concluir, podemos inferir que solo el 68.45% de nuestros productos están cumpliendo con los parámetros de calidad requeridos, después de haber hecho nuestro análisis a través de la simulación.